Hay un filme brasileño de hace muchos años que se titula Bar Esperanza, el último que cierra. Así que me tocó cerrar y les agradezco el estoicismo por escucharnos. Y le decía a nuestro querido moderador que de la intervención me puede restar, como hacemos en la computadora, corta y pega, unos 6 o 7 minutos por una pequeña introducción que voy a hacer, nada más, y después al final por un audiovisual que preparé especialmente para ustedes, fue una idea mía con el auxilio de los servicios informativos de la Televisión Nacional. Como ven, lo primero es el título, pero antes del título yo quiero decirles algo. Es la primera vez que estoy en esta tierra, esta bendita tierra de Costa Rica, y es normal que se hagan agradecimientos, porque es así, uno lo siente. Pero yo quiero particularizarlo con independencia de que cuando uno hace eso puede incurrir en el defecto de omitir a alguien. De ser así, le pido disculpas. El primer agradecimiento sentido va para Manuel Rodríguez Arroyo, que es el primer costarricense que yo conocí. Lo conocí en La Habana en un evento de familia y que se ha convertido casi ya no solo en familia en sentido general, sino con hermano de uno. Después, en orden cronológico, le siguió en este caso a Yolanda en el evento que nos vimos que la conocí en Durango, en México. Posteriormente también conocí a Rolando, a Chacón, a Mauricio, que tuve la oportunidad de citar muchas de sus obras en trabajos que hice, a Sandra Pereira de Cartago, también excelente persona, excelente profesional. Qué decir de don Diego Benavides, también otro de las personalidades muy queridas también allá. Y creo que a ellos les debo un agradecimiento muy personal porque han hecho un gran esfuerzo para que los dos cubanos estuviéramos aquí, hasta desde el punto de vista financiero, y eso solamente lo hacen los hermanos. Con personas como esas, tan excelentes personas y tan excelentes profesionales, digo yo, que igual que muchos de los que están aquí presentes también, o todos, vale la pena haber nacido, vale la pena haber vivido realmente. El tema, como pueden ver, es Cuba, una mirada hacia nuestra América desde el proceso familiar. En este caso, como ya conocemos y se ha hablado, los problemas de derecho de familia son problemas transfronterizos. Aun cuando, por supuesto, el Estado ejerce su soberanía y sobre la base de ese principio, por supuesto, las normas de derecho son aplicables en el territorio en cuestión, los problemas familiares y la familia son universales. Pasan por encima de los procesos políticos, pasan por encima de las coyunturas. Son, como se decía en el Congreso de Durango, la familia es para siempre. Y justamente por eso es que tiene que haber este intercambio de experiencias entre todos, aunque nuestras legislaciones puedan variar realmente en detalles, porque en esencia son muy parecidas, pero aún así esas experiencias es bueno intercambiarlas, esas experiencias es bueno tenerlas en cuenta e incrementarlas. Tenemos en común el idioma, como decía la doctora Aida Kemmermayer, muy querida en Cuba además. Ya yo digo que Aida, cuando habla ya no dicta conferencias o ponencias, ya lo que dicta son bestsellers, de lo realmente entretenida que son sus conferencias. Entonces, pero como en común tenemos el idioma, también en común tenemos la historia. Muy brevemente vamos a hablar. Los antecedentes históricos del proceso familiar en Cuba. Cuba fue uno de los primeros países conquistados por España en 1492 y el último en liberarse de España en 1902. O sea, fue en las Américas el país de mayor periodo de coloniaje. Nosotros no tuvimos pueblos originarios, ni lo tuvimos ni los tenemos. Eso nos marca una pequeña diferencia con otras naciones de Centroamérica y el sur. Pero desarrollamos y recibimos, por supuesto, la herencia cultural y demás del pueblo español. Y con respecto al proceso, en las primeras décadas prácticamente no existía casi nada. O sea, las leyes de India era la que se aplicaba. Y el mayor esfuerzo codificador vino de la península precisamente en la segunda mitad del siglo XIX.
cuando se aprobó y se puso en vigor para Cuba por Real Decreto la ley de enjuiciamiento civil de 1886, o sea, de 1 de enero de 1886 en Cuba, que es la que regulaba todo el proceso civil. Lógicamente no había ninguna distinción con respecto al proceso familiar. A medida que fueron pasando los años, esta ley fue demostrando un nivel de ductilidad excepcional, porque duró en Cuba casi 100 años, pasando por todos los periodos, incluyendo la intervención norteamericana, incluyendo también el periodo de la República y también el proceso después del año 1959. En el inicio del siglo XX, disculpen, Cuba, a partir de su independencia, comenzó a hacer determinados cambios en sus procesos que pudieran considerarse casi que irreverentes. Fue el primer país que aprobó el divorcio en 1918, solamente legitimó el matrimonio civil, que lo consideró como un contrato. Se hicieron muchos progresos que pudieran considerarse avanzados tal vez para la época, pero todo fue en el derecho sustantivo. En el derecho procesal nos seguimos manteniendo con los mismos principios de escritura, la formalidad que tenía el proceso, que en muchas ocasiones se fue demostrando ya con el tiempo que eran inadaptados para una justicia familiar. ¿Cuándo empiezan a llegar los cambios fundamentales? En el año 73 se aprueba la Ley de Organización del Sistema Judicial, que sustituye una ley anterior de 1888 de España, que entre otros cambios suprimió el ejercicio privado de la abogacía en el país, instituyéndose los bufetes colectivos que me honro en integrar. También se hizo una estructura de los tribunales que incluyó el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, que tiene facultades por la Constitución para hacer interpretaciones de la ley, y que lo integran todas esas personas y todas esas salas. Esa es la distribución que tenía y que se mantiene en estos momentos. A partir de esos años comenzó un proceso de institucionalización, donde se aprobó una nueva Constitución de la República y se hicieron muchos cambios, incluyendo el Código de Familia, que entramos en el proceso de codificación. Estos fueron los primeros países que integraron el proceso de codificación familiar: Bolivia, Costa Rica y después Cuba. El Código de Familia en Cuba también fue una revelación para aquella época, aun cuando teníamos los antecedentes de esto, puesto que se eliminaron en este caso era un divorcio incausado, no había causales taxativas para el divorcio, entre otros cambios fundamentales que se hicieron, pero se nos olvidó o no se quiso por los legisladores aprobar una ley de procedimiento familiar. Tal vez, según dice el decir de la doctora Olga Mesa, que confiamos demasiado en las políticas públicas beneficiosas que había en aquellos momentos y se pensó que, de acuerdo al procedimiento civil vigente, era suficiente para lograr la tutela judicial efectiva. Cosa que después que vimos con los años que no fue así. Porque los procesos que se están tramitando en los tribunales, al menos en Cuba, de todos los procesos civiles, los procesos de familia son el 80,7% de los procesos. Y dentro de esos procesos de familia, el 57,3% son divorcios. Y el 10% son procesos de alimentos. Lo demás queda tutela, afiliaciones, etc. O sea, que el derecho familiar es lo fundamental que tramitaban y tenían que conocer nuestros jueces en las instancias. ¿Qué impedía entonces tener un procedimiento especial para eso? O sea, no basta en confiar en las políticas públicas. El derecho tiene que venir para dar seguridad, mayor seguridad, y aportar legitimidad también a esas y acompañar a esas políticas públicas. Voy a hablar rápidamente del proceso familiar en general, cómo se ve en América Latina. Todos lo sabemos porque somos latinoamericanos, sabemos que rige el principio dispositivo fundamentalmente, y después con posterioridad el principio inquisitivo, a medida que el juez, por supuesto, tiene estas facultades, porque se trata de derechos indisponibles, irrenunciables en la mayoría de los casos, donde la autonomía de la voluntad tiene ciertas limitaciones, igual que en el caso de la preclusión, que es relativa también. O sea, creo que ya
verdades casi reconocidas y aplicables en todo el continente. No hay que profundizar realmente en eso. Pero con respecto a Cuba, con independencia de esta mirada, por eso que se llama una mirada hacia Latinoamérica, de que fuimos mirando cómo se iban desarrollando esos procesos en América Latina, también en lo interno, también tenemos que responder a una realidad. ¿Y cuál era esa realidad, entre otras cosas? La población cubana, y voy a poner antes de hablar, bueno, voy a citar esta parte, el doctor Benavides, que lo cito ahí con respecto a la importancia de la participación de las partes y los abogados en el proceso familiar. Pero yo quería presentarles esta tabla. Esta tabla se refiere a aspectos demográficos. Sabemos que el derecho de familia es un derecho transdisciplinario. En Cuba, en los años 60 y 70, hubo un boom de nacimientos, muy grande, muy grande, muy grande. Que, por supuesto, todos esos nacimientos de los 60 y 70 van a ser los adultos mayores a partir del 2020 en adelante. Y hubo una contracción brusca a partir de los años 80, hasta el punto que la mujer, estamos por debajo de la tasa, de lo que llaman los demógrafos, la tasa de reposición. O sea, la tasa de reposición es que cada mujer fértil debe dar por lo menos una hembra, que es la que garantiza la reproducción. Cuba ha estado muy por debajo de eso. Las mujeres cubanas parece que no quieren parir y eso ha provocado que haya habido un descenso en los nacimientos, aunque ha habido una pequeña recuperación al final, y el aumento de las defunciones, por supuesto, por la esperanza de vida y también por al haber más ancianos, por supuesto, hay más posibilidades de fallecimiento. Se le suma a eso también la migración, que constituye también un factor de menos peso estadístico, pero también influye. O sea, estamos ante el llamado envejecimiento poblacional, según el Fondo de Naciones Unidas, Fondo de Población de Naciones Unidas. Cuba y Barbados deben ser los países más envejecidos de América Latina y el Caribe para el 2030 aproximadamente. Es una problemática que influye en el derecho de familia, porque esto no se atiende solo desde políticas públicas. El derecho juega un papel trascendental. Y es ahí donde, con más razón, tenemos que proyectarnos en un código o una ley especial de familia para atender estos casos. Nosotros no tenemos una ley integral de protección a la violencia doméstica, por ejemplo, o en el caso del envejecimiento. No quiere decir que estén desprotegidas estas personas, porque por suerte no tenemos casos de mutilación genital en las hembras o cuestiones de este tipo que a veces suceden en otras culturas. No es el caso nuestro, pero no quiere decir que no exista fenómenos de esta naturaleza que tenemos que enfrentar. Y eso es lo que demuestra la tabla esta a la que hemos estado refiriéndonos en el día de hoy. Por último, nosotros hicimos un análisis del comportamiento de las variables de justicia en todo el país, porque en Cuba, a partir de la instrucción 216 a la que hablaba Osvaldo, que el Tribunal Supremo, a falta de un cambio legislativo, adoptó esta instrucción para uniformar la justicia, la aplicación en todo el país y además para atender, en este caso, aportarle estos aires de oralidad, de conciliación, porque una de las cuestiones más importantes que se está desarrollando en este momento en Cuba es esto que tanto luchó también la doctora Olga Mesa, es por buscar en el derecho familiar una justicia conciliatoria, una justicia de acompañamiento. Y en esto tenemos que intervenir todos, no solo es un problema de los jueces, también un problema de los abogados, de los fiscales, de todos los equipos multidisciplinarios, todos los que intervengan en eso. Y cuando hicimos ese análisis, vimos que por suerte, hasta cierto punto, esta es como la teoría del vaso medio vacío, medio lleno, a nivel de todo el país, aproximadamente el 52%, no traje esto para no agotarlos con tantas tablas, de los procesos que se inician en materia familiar terminan con un acuerdo. O sea, es efectiva la conciliación en sede judicial. No tenemos, sin embargo, la mediación previa. Por eso es en materia familiar. Por eso es que se hace un esfuerzo mayor por los juzgadores en lograr la conciliación a nivel de los tribunales. Pero tenemos problemas porque hay provincias, incluso con similitud en su característica, que te encuentras que hay un 80% de acuerdos, llega hasta un 80% de los casos de familia con acuerdos, y la provincia frontera al lado tiene un 25%. Entonces, no es posible. Tiene que haber ahí la acción personal, la acción del juez. Y eso me recordaba una frase de Calamandrei que decía de que la administración de justicia, los problemas dependen de los hombres y no de las leyes. Que el sistema de justicia óptimo será aquel en el que los jueces y abogados unidos en recíproca confianza busquen
la solución a sus problemas más que en la pesante doctrina, en la viva y fresca humanidad. Y eso es aplicable al derecho de familia. Y es lo que se trata de lograr con esta justicia. En las consideraciones finales solamente voy a decir algo. Y es para abogados y jueces, para todos, pero bueno, nosotros ejercemos una de las profesiones llamadas clásicas en la sociedad, como es la medicina, como es el magisterio, aunque tenemos, a diferencia tal vez de las profesiones citadas, el San Benito de que de los abogados se hacen bromas en todas partes. Creo que no hay país del mundo donde no se hagan bromas sobre los abogados. Que eso lleva un mensaje también. Porque recuerdo que en Cuba hace décadas, cuando usted se graduaba de Derecho, usted se graduaba de doctor en Derecho. Después podía hacer un doctorado si quisiera, doctorado en Ciencias Jurídicas. Después cambió y ya usted se gradúa de licenciado en Derecho y puede hacer como ustedes y puede hacer todas las especialidades, maestrías, doctorados, etc. Pero que ha quedado la costumbre en el ideario popular de decirle al abogado, doctor. Nosotros cotidianamente las personas se dicen doctor, doctor, etc. Y hay un dicho popular en Cuba que viene de muchísimas décadas atrás, que dice, no sé si ustedes también lo aplicaban igual o se decía igual, del juez y el doctor, mientras más lejos mejor. ¿Qué demuestra? Que esa distancia no es por gusto, es porque se nos ha tildado a veces de vampiros con respecto a los clientes, a las personas, y eso no es así. Y en derecho familiar mucho menos debe ser. Creo que nosotros debemos incorporar esa vocación humanista de la cual es necesaria en el derecho de familia, es para todos, no solo la acción proactiva que tenga que tener el juez, es de todos, es de los abogados, es de todos los que participan, porque al final el bienestar se revierte en favor de la sociedad y en favor de la familia, y los juristas tenemos en ese un papel esencial. La importancia también que esto tiene es que nos hace también a nosotros más humanos. Y es, digo yo, el mejor legado que podemos hacerle a las nuevas generaciones que nos van a sustituir a nosotros con el tiempo, porque esperamos todos llegar viejos, nadie le gusta que le digan viejo, pero todos queremos llegar a viejos, y que reciban esa bandera en bien del derecho familiar y en bien del mejoramiento humano al cual nos llamó el más universal de los cubanos, José Martí. Eso es todo, pero les voy a poner el audiovisual al cual le hice referencia, si por favor tienen la bondad de verlo. Se explica por sí solo, fue un trabajo que hice, que se hizo... Tierra de tradiciones, historia y cultura. Hagamos un recorrido por algunos de esos sitios emblemáticos, orgullo de quienes habitamos esta isla. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Pasa las horas enamorando a la rumba, cantando de aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza mezclada con mi tango.
Esta es Cuba, orgullo de millones de personas. Disfruten de esta isla bella que les acoge. Vengo de donde el sol calienta la tierra.